Voy a dar inicio, voy a dar inicio entonces con la clase del día de hoy. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra clase número 2 del curso de Psicología Aplicada a la Empresa. Es un gusto para mí volvernos a saludar y que nos podamos reunir nuevamente. Entonces vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Edgar, bienvenido. Muy bien, voy a dar las instrucciones para la programación número 3. La actividad que hay que realizar durante esta semana es un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo consta de 3 columnas. Una columna de positivo, una de negativo y una de interesante. En la primera columna ustedes van a colocar todos aquellos aspectos positivos que tenga el tema. Seguidamente van a colocar en la segunda columna todos los aspectos negativos que tenga. En dado caso no hubiera ningún aspecto negativo, pueden ustedes también colocar que no encontraron algún aspecto negativo. Y por último, una columna donde ustedes colocan los elementos más interesantes. Todo aquello que a ustedes les haya llamado la atención, lo colocan dentro de este espacio. Acá es importante que en la última columna es prácticamente un comentario de parte de ustedes. ¿Por qué les pareció interesante el tema del día de hoy? No sé si hay alguna duda o pregunta con este tema. Muy bien, vamos a seguir entonces. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase con esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra personalidad? Edgar, ¿qué es para usted personalidad? Edgar, ¿está presente Edgar? Bueno, tenemos problemas de comunicación con Edgar. Muy bien. El tema del día de hoy es ¿qué es la psicología de la personalidad? Esta es una rama de la psicología que está encargada de estudiar el comportamiento y el carácter de las personas. También se ocupa al mismo tiempo de desarrollar algunas teorías de cada individuo. Además de ello, también estudia algunos problemas, algunos trastornos y también por qué nosotros actuamos de alguna manera. Muy bien, Edgar, no tenga pena. La psicología de la personalidad también es una construcción coherente de la imagen propia de nosotros mismos. Una personalidad es prácticamente cómo nosotros nos llegamos a identificar. Las diferencias y las similitudes que existen entre los comportamientos humanos. Cada uno de nosotros se comporta de manera diferente. También estudia ciertos rasgos y caracteres psicológicos de las personas, es decir, características que tiene cada persona, ya sea en su comportamiento o en su actuar o en su accionar en algunas situaciones. Eso es lo que estudia la psicología de la personalidad. Brinda también algunos modelos de cómo se va formando nuestra personalidad. Uno de los elementos importantes dentro de este campo de la psicología fue el psicólogo Gordon Alford. Él creó y definió prácticamente este elemento de la personalidad como una organización dinámica. Buenas tardes, Jacqueline, bienvenida. Buenas tardes, tengo. Buenas tardes. Muy bien, estaba conectado Edgar y creo que se desconectó. Muy bien, bienvenida. Voy a proseguir entonces con la clase.
estamos viendo qué es la psicología de la personalidad, cuáles son sus elementos y qué características tiene esta rama. Este tipo de psicología también estudia algunos elementos propios de cómo se va desarrollando la personalidad mediante nuestro proceso de crecimiento. Por ejemplo, acá nos dice que la autoestima del niño, en el momento en el que comienza a desarrollar su personalidad, también se crea su autoestima. También va a apoyar el desarrollo de su personalidad, ciertos modelos sociales a los que él tenga acceso, las relaciones familiares, tanto él como los demás miembros de su familia, la adquisición de hábitos sociales, cómo el niño va a socializar con los demás, con sus pares, con su familia, con círculos sociales, va esto a intervenir dentro de la formación de su personalidad, ya que él va a ver también todos estos modelos y va a adquirir ciertos hábitos en base a la socialización que éste tenga. Va también a adquirir cierta autonomía, que es prácticamente la independencia que nosotros llegamos a tener. Y estos son todos los factores que tienden a intervenir en el desarrollo de la personalidad. Estas variables a su vez están condicionadas por otros tres factores que son de naturaleza genética y ambiental. Por ejemplo, la maduración nos habla de características propias de cada individuo y estas son determinadas por la herencia. Es decir, que estas tienen componentes genéticos que prácticamente nosotros no podemos ignorar este tipo de características o este tipo de factores. Eso es en el factor de la maduración. La personalidad es algo que se va formando, pero hay elementos que nosotros ya traemos como una herencia o genéticamente. Entonces no podemos perfeccionarla, no podemos cambiar ciertos elementos. Sí perfeccionarla o modificarla, pero no cambiar totalmente. No así el carácter, que el carácter es una conducta ya adquirida. Otro factor que interviene dentro de esto es la experiencia que nosotros tenemos al interactuar con el ambiente, con grupos o con personas que están a nuestro alrededor. El adulto también va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de nuestra personalidad. Todas aquellas personas adultas que nos rodean también aportaron a que nuestra personalidad sea la que soy. Las experiencias que hemos tenido también nos han ayudado, nos han formado y tienen mucho que ver con cómo nos comportamos nosotros actualmente. Otro profesional que también destacó en este tipo de psicología fue Freud. Él aportó diversas teorías en base a este mismo tema. Una de sus teorías establece que en una personalidad hay tres sistemas: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Cuando hablamos del inconsciente, ahí están todos nuestros elementos reprimidos. El inconsciente es algo a lo que nosotros no tenemos acceso. Es algo que nosotros no recordamos, pero que tenemos ciertos hábitos que están en el inconsciente, que los realizamos inconscientemente. El preconsciente engloba los procesos psíquicos no evidenciados, pero que se pueden traer a la conciencia. Al preconsciente sí tenemos acceso, pero no de una manera tan directa, sino que prácticamente es cuando aprendemos algo y después lo aprendemos y ya podemos nosotros recordar cómo lo aprendimos, pero con la práctica vamos nosotros también teniendo esto como algo ya común para nosotros. Y el consciente lo constituyen elementos que podemos evidenciar. Prácticamente este sistema es como está conformado nuestra personalidad, pero también nuestro cerebro. Al tener nosotros algo consciente que está en la primera etapa, después algo preconsciente y después algo inconsciente. El consciente es a todo lo que nosotros podemos adquirir. Si yo les pregunto ahora, ¿qué psicología de la personalidad? Ustedes lo acaban de escuchar, entonces me pueden dar una respuesta en este instante. Van al consciente y buscan esa información y ya tienen evidenciada cómo la adquirieron, ya sea por la lectura o ahora en la clase. Van al preconsciente, por ejemplo, y ustedes van a encontrar conocimientos como si ustedes saben manejar un vehículo, una moto, un automóvil, cuando aprendemos a leer o a escribir. Sabemos cómo aprendimos y ya se vuelve algo tan común para nosotros que lo realizamos de manera habitual. Y el inconsciente, a este en sí no tenemos acceso y no podemos recordar prácticamente esos elementos. Están prácticamente reprimidos,
son elementos como, por ejemplo, respirar, que lo hacemos de manera inconsciente. No se nos enseña cómo respirar, sino que es algo ya prácticamente biológico. Ya nuestro cuerpo está programado para ello. Entonces, en esas tres etapas se divide también la personalidad. Hay recuerdos que están en nuestro inconsciente y que nosotros tal vez no recordamos a totalidad. Y también hay elementos que están en el preconsciente que nosotros sí recordamos, pero es algo ya habitual para nosotros. Y el consciente, que son elementos que están presentes y que nosotros podemos y tenemos acceso a esos recuerdos. Esas tres partes o esos tres elementos están en tres estructuras: el ello, que es la parte más profunda, el yo y el super yo, que son también van desde esa misma etapa. El super yo se rige por el principio del bien y es casi totalmente inconsciente. El yo nada más nos dice que la parte que se forma a partir del contacto con la realidad, el consciente, y el ello es la parte más profunda que alberga nuestros instintos o aquello que nosotros nos gusta o disfrutamos. Esas son las tres estructuras que tiene esta teoría. ¿Cuál es el ámbito de la aplicación de este tipo de psicología? En diferentes ámbitos se puede aplicar esto. Cuando nosotros aplicamos esto, lo que buscamos es poder evidenciar y desarrollar e identificar la personalidad de un individuo. Sobresale más que todo en un campo educativo, porque es prácticamente en la escuela, cuando vamos a preprimaria, a kinder, donde nosotros también vamos teniendo este contacto, esa socialización con los demás que nos hace y va formando nuestra personalidad. La personalidad está ligada tanto a la asociación como a la afectividad, al cariño que nosotros le llegamos a tener a las personas, por lo que es fundamental para ello una educación basada en valores, en la formación de lazos y de relaciones que nosotros nos podamos desenvolver dentro de cualquier ámbito. Esa es la educación que propone este tipo de psicología. La personalidad es un factor clave dentro del desarrollo profesional. Dentro de ello, podemos nosotros considerar que dentro de una empresa, si tenemos una mala actitud en nuestro trabajo, si estamos negativos o nos quejamos, eso va a generar un estrés en nosotros y que no trabajemos de una manera correcta, sino que vamos a estar tensos o no lo vamos a hacer de una manera eficiente. Entonces, de nada nos serviría tener muchos conocimientos si vamos a tener una mala actitud y una mala personalidad, o vamos a ser impulsivos, vamos a ser poco tolerantes. Entonces, eso va a afectar nuestro desarrollo profesional. Por eso la personalidad es bastante importante. Hay factores que influyen dentro de la personalidad. Acá tenemos factor O, factor E y factor C. El factor O nos habla de la apertura, es decir, qué tan adaptables somos nosotros a ciertos cambios o qué tan abiertos estamos a nuevas experiencias, a cambios, a la curiosidad, qué tan curiosos nosotros llegamos a ser. Ese es un factor que algunas personas poseen y otras no. El factor E nos habla de extroversión. Se refiere al alto grado de sociabilidad que nosotros llegamos a tener. Si nosotros podemos socializar de una manera rápida, podemos entablar una conversación de manera sencilla, no se nos dificulta para nosotros hablar, tenemos esta característica. El factor C nos habla de la responsabilidad, alude o hace referencia al autocontrol, la planificación y el compromiso que nosotros colocamos a una tarea. Si ustedes enmarcan una meta, ¿qué tanta disciplina colocamos para alcanzar ese objetivo? ¿O lo dejamos a medias o se nos olvida a medio año, por ejemplo, cuál era nuestra meta? En eso se basa el factor C, en la responsabilidad y el compromiso. El factor A en la amabilidad. Se refiere a estas tendencias interpersonales, específicamente a la capacidad de la empatía o también a la capacidad de entablar un vínculo con los demás. La amabilidad es un aspecto muy importante, que sin importar cuánto nos capacitemos y cuánto conocimiento tengamos, seamos siempre amables, seamos siempre empáticos y siempre tolerantes y solidarios con los demás, porque eso también va a favorecer nuestra personalidad. Y el factor N nos habla del grado de inestabilidad emocional que podemos llegar a tener. Todos en algún momento tenemos esas, como aparecen en redes sociales, crisis existenciales que van a generar un desequilibrio emocional en nosotros, pero que también nosotros podemos manejar
ese tipo de situaciones, o nos afectan totalmente o nos hacen prácticamente dejar todo, nos deprimimos bastante o tenemos mucha ansiedad. Entonces, ese es el factor N. ¿Qué tanta inestabilidad o equilibrio emocional nosotros llegamos a tener en diversas situaciones? Vamos a conocer ahora algunos tipos de personalidad. Yo les voy a dar acá lectura a algunos de ellos para que ustedes vayan viendo con cuál ustedes se pueden llegar a identificar. Estos pues, están bastante sencillos, son bastante cortos también, entonces vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. El primero que tenemos, vamos a ver todos aquellos tipos de personalidad que son introvertidos. Primero tenemos pensamiento introvertido. Estas son aquellas personas que son bastante interesantes o se interesan mucho por las ideas que por los hechos. Para ellos los pensamientos, los análisis, las reflexiones son bastante importantes por su realidad interior por los demás. Ellos son personas eh, prácticamente muy, no tímidas, pero que no socializan de una manera muy sencilla o no tienen esta capacidad de socializar de forma rápida, sino que prefieren la soledad, prefieren trabajar solos, por ejemplo, son propensas a poder reflexionar, a tener pensamientos abstractos o a los desafíos teóricos. Todo aquello que sea teórico a estas personas les resulta atractivo. Ese es el primer tipo de personalidad. El sentimental introvertido, pues creo que el nombre lo indica. Dentro de este campo están todas las personalidades que tienen un mundo emocional bastante diverso, son poco propensas a lidiar con el mundo exterior. Cuando hablamos de una persona introvertida, es alguien que le cuesta un poco socializar o que le cuesta entablar una amistad, por ejemplo, no que sean totalmente, eh, ¿cómo les digo? Que sean solitarios totalmente, sino que tienen dificultades para poder relacionarse con los demás, pero cuando establecen un vínculo también son muy propensas a pegarse o a encariñarse bastante. Este tipo de personalidad son capaces de hacer partir todo aquello emotivo, lo reflexivo, y también son bastante imaginativos al tener un pensamiento sentimental o que siempre esté variado con emociones. El tipo sensación introvertido es típica de todos aquellos artistas o creadores. Está basada en la existencia subjetiva del ser. Viven en un mundo irreal, les gusta imaginar y construyen su propia perspectiva de las cosas en base a su medida y a lo que ellos piensan. Este tipo de personas es muy creativa y tienden también a tener habilidades de arte, por lo mismo de poder dar ellos su opinión de manera subjetiva, de dar ellos su pensamiento y explicarlo y construirlo en base a lo que ellos piensan. Ese es este tipo de personalidad. El tipo de personalidad intuición introvertido es una personalidad de soñadores que siempre van a estar pendientes de lo que va a pasar mañana, de qué es lo que va a pasar o qué les gustaría que pasara, lo cual a veces como consecuencia trae que no estén tan presentes en su mundo real o en el ahora. También su contacto con su contenido inconsciente pueden ser talentosos creadores, es decir, que también este tipo de contenido tiende a desarrollar mucha creatividad y mucha imaginación. El pensamiento extrovertido, ahora ya pasamos a los que son extrovertidos. Los extrovertidos nos dicen que una persona tiene esta facilidad para poder interactuar con los demás. ¿Qué tan fácil es para nosotros poder interactuar con las demás personas? Acá tenemos que este tipo de personalidad son aquellas que están más interesadas por los hechos, por las cosas reales, que su mundo interno, por ejemplo, no es como el de los demás introvertidos, ¿verdad? Sobre todo como una fuente de teorías y reflexiones. Tienden a crear teorías o reflexiones, pero se vinculan más que todo de manera racional, es decir, que toman muy en cuenta su realidad. Por ende, algunas de sus emociones o sensaciones son reprimidas y suelen descuidar sus vínculos socioafectivos, es decir, que no son personas tan cariñosas con los demás porque suelen descuidar este tipo de vínculos, pero son también bastante abiertas a poder socializar con los demás. Otro tipo de personalidades es el sentimiento extrovertido. A diferencia del anterior que vimos,
En este perfil, las personas son más empáticas, sociales y ajustadas a un entorno comunitario, es decir, al área en donde se desarrolla. Son típicas de aquellos a quienes les gusta cuidar a los demás o les gusta proteger a terceras personas. Su actividad intelectual se enmarca necesariamente en lo que sienten. Ellos le prestan mucha atención a sus sentimientos o a aquellas emociones que ellos presenten. Está también la sensación introvertido. Este tipo de personalidad se vincula con lo real a partir de las sensaciones que evoca. Esta personalidad es típica de quienes que siempre van a estar buscando disfrutar de un momento, por lo tanto suelen siempre buscar de estímulos nuevos, es decir, que les gusta aventurarse, les gusta tener nuevas experiencias y más que todo se basan en aquello que ellos sienten, en aquellas acciones que los hacen sentir plenos o que prácticamente los hacen sentir felices. La intuición extrovertido es la personalidad del aventurero. Son todas aquellas personas que siempre están colocándose una meta y cuando cumplen este objetivo ya tienen otra meta preparada, ¿verdad? Es que les gusta siempre estar en ese movimiento, tienden a ser carismáticos y les gusta entusiasmar o animar a los demás. Estas personas les son muy fieles a su intuición y a sus sentimientos, así que pocas veces utilizan la razón, pocas veces analizan las situaciones, sino que se dejan llevar por su instinto y por sus sentimientos. Muy bien, no sé si hay alguna duda o pregunta. No, señor. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Si no tenemos ninguna pregunta, solo les voy a dar una información. Ahora los docentes tenemos un horario, ya está en plataforma, en donde nos pueden encontrar cuando no hay clases virtuales. O sea, la siguiente semana que no tenemos clases virtuales, nosotros estamos presentes en el instituto. Entonces, mi horario es de 1 a 5:30 de la tarde. De lunes a viernes. Entonces, cualquier duda que ustedes les presente, me la pueden hacer saber. Me pueden buscar en el salón de docentes o si no estoy ahí es porque estoy dando clases. Entonces, pero casi de lunes a viernes estoy presente ahí. En dado caso tengan alguna duda o alguna pregunta o se les haya presenciado algún inconveniente. Se los hago saber porque es importante que también tengamos ese tipo de interacción, ¿verdad? De que no tengan ustedes que llamar o escribir por WhatsApp, sino que ya tienen también esta opción de poder buscarnos y consultar de una manera personal. Muy bien, si no tenemos dudas o preguntas, les voy a dar una información. Me preocupa ver que la tarea número 2, que ya está calificada, solo la entregaron 3 estudiantes. Entonces, no sé por qué los demás no cumplieron prácticamente con esta tarea. Entonces, ¿no hay ninguna duda o pregunta? No, señor. Muy bien. Si no hay dudas o preguntas, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho por su participación, por su asistencia a nuestra clase. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en la siguiente clase. Adiós, señor.